Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Los orígenes del hombre siempre han estado bañados en un halo de misterio debido a un eslabón perdido que trae de cabeza a antropólogos de todo el mundo. Un escalón que falta y que perturba a la mente del hombre moderno, una parte de nuestro pasado que parece haber sido borrada de nuestra memoria colectiva de manera natural o intencionada, una transformación con respecto a nuestra inteligencia que desde luego tiene siempre un punto en común, vayamos a donde vayamos, sea la cultura que sea, una figura por encima de cualquier otra en esa transformación, la serpiente. Y es que de entre todos los miles y miles de animales que hay en la naturaleza, siempre aparece sobre nosotros la serpiente, a veces como símbolo de divinidad, otros de fertilidad, otros de eternidad y en muchos casos, sorprendentemente, de continua renovación de vida. Y es que al contrario de lo que se cree, la serpiente siempre fue vista como un ouroboros que trae la esperanza de que tras la muerte no se acaba el juego de nuestra existencia, que tras la muerte no nos quedamos en la negrura total, que renacemos en otro ser, en alguna parte del cosmos, siguiendo nuestro camino, quizá en otros mundos, con nuevos retos, quizá habiendo aprendido algo de nuestras experiencias en este brutal planeta, quizá habiendo salido peor de cómo llegamos, o quizá saliendo mucho mejor e incorporándolo pues en lo que sería la siguiente vida, lo que se llama la reencarnación. La serpiente aparece en los 5 continentes de forma continua, en forma de híbrido, como madre dadora de vida, como representación de ese proceso de entrada y salida de este mundo, o directamente como diosa que está por encima del ser humano, tentándolo, pervirtiéndolo, sanándolo o simplemente hablando con él. En este programa vamos a hacer un breve repaso y vamos a plantear una hipótesis bastante atrevida de por qué esto es así, de por qué surge ese pensamiento en el que, pues todos estos dioses reptil han sido imprescindibles para entender la cultura de los hombres, aunque ahora mismo solamente quede una imagen negativa de lo que serían pues estos seres con escamas. Y es que siempre han estado ahí. Por muy tremendo que suene, pues es que siempre han sido parte de lo que sería nuestro pasado. Y eso es algo que tanto a nivel espiritual como a nivel científico se ha podido comprobar. La ciencia moderna ha llegado a aceptar que los primeros antepasados de la humanidad pudieron haber sido los reptiles, e incluso la teoría darwiniana de los orígenes de la especie humana incluye el hecho de que los mamíferos efectivamente evolucionaron de los reptiles y ganaron el dominio de la Tierra después de un gran desastre que supuestamente destruyó a los dinosaurios y que tuvo su núcleo principal en la península del Yucatán, en México, un desastre, por cierto, mucho más fuerte que los actuales casos de corrupción que hay por esos lares. Bueno, se ha teorizado que solo entonces, tras el impacto de aquella gran roca inmensa, pero minúscula para lo que sería el cosmos, pues los mamíferos fueron capaces de proliferar a partir de los reptiles y finalmente convertirse en seres inteligentes a partir de, como decíamos, la base ya establecida de estos seres con escamas. La creencia en su figura abarca pues toda la Tierra, los 5 continentes. Los encontramos en el zoroastrianismo, que es la primera religión del mundo, en Grecia, en Egipto, en Asia, en Australia, en Escandinavia, en México, en los pueblos de Europa, en Latinoamérica, en los indios de Norteamérica, en las tribus de África, siempre ellos haciendo de las suyas, a veces cosas buenas y otras veces cosas malas, y tras ellos y por debajo de ellos, ahí estamos nosotros. La ciencia y la creencia confluyen, por tanto, en ambos casos para dar explicación del origen de los mamíferos a partir de los reptiles, ya que en la Biblia también aparece esa gran catástrofe que sería un gran cataclismo que radica a las especies anteriores, concretamente a una raza híbrida de gigantes conocida
como los Nefilim, que Dios pues tiene a bien destruirlos sin muchos motivos. En ambos caminos, vengamos de donde vengamos y bueno, pues estudiemos de donde estudiemos esas explicaciones, pues realmente pues aparecen esos supervivientes de esa gran catástrofe que comienzan de nuevo y con el tiempo evolucionan hacia los seres humanos y hacia las demás especies de mamíferos. Pero en todo esto hay algo que falla claramente con nosotros, el eslabón perdido, y es que de los reptiles a los humanos hay demasiado poco tiempo entre medias. Las cuentas no salen. Y aquí viene lo fuerte del tema. Lo asombroso es que si observamos los registros fósiles de los cerebros de los mamíferos, lo que serían los homínidos, y ya más concretamente de los primeros seres humanos con respecto a los de los reptiles de los mismos periodos y de los anteriores, todos ellos presentan un cambio espectacular y repentino que debería haber tomado mucho más tiempo en presentarse, al menos 200 millones de años, cosa que no ocurre tal y como estudió el mismísimo Carl Sagan. Y es que entre todos los animales que hay en lo que sería la naturaleza, pues resulta que todo va sobre ruedas, pero con nosotros no funciona. ¿Cómo es posible que todo esto pase en todos los demás animales de la Tierra? ¿Cómo es posible que un cocodrilo lleve siendo igual millones y millones y millones de años y en el ser humano la evolución directamente se salte tantísimos millones de años? Muchos lo tomarán como una señal divina, que viene Dios y bueno, pues nos señala y directamente pues somos nosotros los elegidos. Pero otros entenderán que esto no tiene nada que ver con la divinidad, sino con la ciencia y sí, efectivamente, sería una señal, pero de una modificación impresionante de un ADN reptil con el objetivo de sacar seres como nosotros, como vosotros que me estáis viendo y como un tío que está en el barrio del Pilar, como yo, que está aquí sufriendo con las Copas de Europa que pierde mi equipo contra su gran rival, ¿no? Bueno, todo esto es interesantísimo, ahí está el chascarrillo, ¿no? Pero bueno, todo esto es interesantísimo porque enlaza con el sistema de creencias de cada uno, que es completamente personal, pero claro, para uno puede llegar a ser Dios el que marca el cambio drástico, el camino evolutivo, pero quizá para otros puede llegar a ser la culminación de esos reptiles y de su civilización, siendo nosotros el resultado de los mayores avances en genética de aquella gente reptil. De ahí el gran salto. Nosotros y los mamíferos seríamos, a nivel práctico, su gran descubrimiento. Pongamos una hipótesis poco estudiada y planteada sobre la mesa. Si al poco tiempo de hacernos, de construirnos, de crearnos, nos hubieran dejado libres, si a los mamíferos nos hubieran soltado en la tierra, algunos con inteligencia como seríamos los seres humanos, no les habríamos visto nosotros como auténticos dioses a ellos. Claro, y es que si esto fuera así, nuestro arte, lo que sería pues nuestras figurillas, nuestras estatuillas, nuestros primeros dibujos, pues evidentemente pues todos ellos habrían estado supeditados a esa realidad, a esa tremenda situación. Les habríamos visto como dioses creadores y así aparecen, como decíamos, en todo lo que sería nuestro arte, nuestros templos, en nuestras pinturas rupestres. Es completamente lógico y de hecho aún se puede profundizar aún más en el tema porque en nuestro cerebro aparece ese complejo R que tiene que ver con la dominación, con lo que serían los mecanismos químicos de la violencia, y es el mismo complejo R que aparece en los reptiles también dominantes, autoritarios y claro, pues precisamente los que detentan el poder en nuestra sociedad posiblemente lo tengan mucho más desarrollado que la gente de bien que estamos pues por otros derroteros, ¿no? Intentando hacer que el mundo pues sea mucho más justo, ¿no? Además, es que si vamos a la historia de la humanidad podemos comprobar pues cómo todos los pueblos de la Tierra tienen esa referencia, esa figura como referencia y como diosa creadora, como si realmente ellos mismos hubieran cogido su ADN y lo hubieran modificado de tal forma que hubieran sacado toda una especie de mamíferos en donde nosotros seríamos su experimento más
destacado. De entre todos los dioses encontramos además figuras de todo tipo en donde encontramos seres mitad hombre y mitad reptil, como si hubiese habido experimentos antes, es decir, como si hubiese habido diferentes intentos. Y además es que los encontramos en distintas partes de la Tierra, como si hubiese habido alguien que hubiese mandado esos experimentos, quizá inteligentísimos, y los hubiese mandado para mandar a los seres humanos que hubiesen estado distribuidos en esas zonas, lo que serían los híbridos que aparecen en los templos que podemos encontrar en todas las partes del mundo. Observemos, si no, en un breve repaso lo que creían los pueblos antiguos a este respecto, porque, por ejemplo, nos encontramos a Tifón, padre de todos los monstruos, en la mitología griega, un hombre de cintura para arriba y una masa de víboras en plena ebullición de cintura para abajo, o, por ejemplo, a Zahak, una figura de la mitología zoroástrica en la que aparece en la épica de Sanamé, y a la que le crecen serpientes ni más ni menos que en los hombros, o al dios Sobek, dios egipcio con cabeza de cocodrilo, o por ejemplo a Tialoc, un dios azteca descrito como un hombre con colmillos de serpiente. Allí en México tampoco podemos olvidarnos del gran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que por cierto, eso de las plumas, en mi opinión, era una representación de que podía volar perfectamente ese ser. Luego también tenemos a Bóreas, Aquilón para los romanos, el dios griego del viento del norte, descrito por Pausanias como un hombre con alas y con serpientes en lugar de piernas. También tenemos a Cécrope I, el mítico primer rey de Atenas, que era mitad hombre y mitad serpiente. A los dragones, criaturas de la mitología china, pues evidentemente descritos como reptiles humanoides. A Nuai Fuxi, serpentina figura fundadora de la mitología china. A Glicón, el dios serpiente que tenía la cabeza de un hombre, o a Ningishida, señor del árbol de la vida, otra vez esa referencia de creación de vida, ¿no? Que se menciona en la epopeya de Gilgamesh y que está vinculado a la constelación de la Hidra. A Shenlong, el dios dragón chino, representado con una cabeza humana y un cuerpo de un dragón, o al Górgonas. Aquí tenemos a estas hermanas de la mitología griega que tenían serpientes en el pelo. También tenemos a la Lamia, un demonio femenino devorador de niños de la mitología griega. Aquí estamos viendo que en Grecia tenían bastantes de estos híbridos. Pues está Lamia representado como una mitad mujer y mitad serpiente, o a la serpiente diosa Wadjet, igualmente de mitad humano y mitad serpiente. A la Moura encantada en Portugal y en Galicia, aquí en España, ¿no? O en la Equidna, la esposa de Tifón en la mitología griega, que también era una híbrida. Y luego ya, de forma más actual, pues podemos encontrar casos de la criptozoología, de los que por cierto soy muy fan. Por ejemplo, el cherufe en Chile, no sé si se dice cherufe o cherufe o cherufé. Luego tenemos también al hombre lagarto del pantano de Escape Ore en Carolina del Sur, en Estados Unidos, la rana de Loveland en Ohio, también en Estados Unidos, el monstruo del lago Thetis en Canadá, o el monstruo de Flatwoods en uno de esos casos que tiene más que ver con el tema de la ufología. Claro, todo esto te hace pensar que somos nosotros los vasallos y ellos los creadores, siempre por encima, y no al revés, que somos nosotros los que los adoramos a ellos y no los que los tenemos de mascotas a ellas. Los pueblos antiguos los veían como figuras que nos dominaban y a las que había que respetar, posiblemente porque viniésemos de ellas. Y además es que esos pueblos lo sabían. Para terminar este vídeo es asombroso mirar este tema desde un punto de vista exterior. Y es que si fuésemos un extraterrestre, un marcianazo, pues claro, llegásemos a la Tierra y viésemos que todas las culturas de la antigüedad estuviesen venerando
a las mismas figuras sin conocerse y viesen que esas figuras fuesen serpientes dadoras de vida, pues claro, seguramente si fuésemos extraterrestres estaríamos pensando que habrían sido esas serpientes las que nos habrían creado, las que habrían creado a esos seres humanos. Es que es desde luego para pensarlo. Lo que pasa es que en este mundo hay mucho miedo de pensar ciertas cosas, y esas ciertas cosas afectan directamente a la fe, a quiénes somos y a nuestros papeles en el cosmos. También puede llegar a afectar al negocio que pueda haber en algunas religiones. En mi opinión, somos quienes somos, fuimos quienes fuimos y nos creara quien nos creara, pues tenemos derecho a debatir sobre ese eslabón perdido, tenemos derecho a saber quién está detrás de ese eslabón perdido y tenemos derecho a hablar de lo que nadie quiere hablar, ya que, en mi opinión, este tema es sencillamente tremendo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.